Pues muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Estamos en nuestros ciclos de conferencias de abril y traemos hoy un formato que esperamos darle más cabida en nuestros actos a partir de estas fechas. No es la primera vez que lo hacemos, pero la idea es perseverar en ello porque por la agilidad del formato de debate creemos que es más adecuado. Hoy tenemos un tema bastante candente, a pesar de que es un tema antiguo, es un tema que ha vuelto a recobrar actualidad. El título de nuestro debate de hoy es ¿Nucleares? ¿Por qué no? Yo estaba comentando ahora, antes de entrar, en mi familia, bueno, mi padre, que es catedrático de la Politécnica, que ha dado alguna conferencia aquí, no sobre este tema, hizo su tesis sobre la energía nuclear, un tema, bueno, no vamos a entrar en detalles, y toda la vida he escuchado en mi casa... Y he estado muy concienciado de este tema por que él contaba con pena la cantidad de tiempo, dinero y profesionales que España ha invertido durante muchos años para formarse en la energía nuclear, la cantidad de dinero que se invirtió, cómo se fue evolucionando de centrales que traían más o menos prefabricadas del extranjero, luego cómo se aprendió a montarlas aquí, cómo empezamos a tener una independencia energética y era un plan a largo plazo que de repente, de la noche a la mañana, por una decisión política que, bueno, tendría sus motivaciones, pero el caso es que hizo desaparecer un proyecto de futuro que carece bastante de sentido, en mi opinión, teniendo en cuenta que nuestros vecinos franceses tienen, si no estoy yo mal informado, alrededor de 52 centrales nucleares y además cerca de los Pirineos, con lo cual lo del riesgo de accidente, que por otro lado hemos visto que nunca ha ocurrido, pues bueno, nos coloca en una situación por lo menos para pensarlo, ¿no? La política energética española. Entonces, bueno, es un tema que realmente a mí me interesa mucho y espero que les interese a ustedes. Tenemos hoy, y quiero agradecer la presencia de nuestros ponentes de hoy, don Óscar Bermejo, doña María Jesús González y don Manuel Lozano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, el formato, ya les digo, va a ser un debate, con lo cual va a haber cruce de argumentaciones entre ellos y luego daremos la voz a los asistentes para que también puedan preguntar a nuestros ponentes y opinar sobre el tema. Le voy a hacer la palabra a don Manuel Álvarez Bulla, que ya conocen todos ustedes, que es miembro de la casa y que ha sido el promotor de este debate tan interesante, para que nos presente debidamente a los ponentes esta tarde. Manuel, cuando quieras. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Gracias. Posiblemente la primera impresión que tenemos al hablar de energía nuclear sea temor. La energía nuclear es peligrosa. La asociamos inconscientemente a la guerra nuclear, Hiroshima, a Nagasaki. Este temor ha sido alimentado por varias películas de Hollywood y recientemente por una serie de televisión sobre el accidente de Chernóbil, que, como todos saben bien, fue producido por una prueba de seguridad que realizaron indebidamente. Sin embargo, es mucho menos conocido y aún divulgado el discurso del presidente norteamericano Eisenhower en Naciones Unidas en el año 1953, que iniciaría el programa Átomos para la Paz. Fue un punto crucial para el enfoque internacional sobre los usos pacíficos de la energía atómica. En Europa tenemos aún la escultura El Atomium de Bruselas, de la exposición del año 58, que quería mandar al mundo el mensaje de que la ciencia y la energía nuclear podían tener un uso pacífico. A partir de aquí se desarrolló ampliamente la energía atómica en Occidente, pero fue atacada sistemáticamente por las ONGs, muchas de las cuales, se sabe ahora, que estaban financiadas por los magnates del petróleo, que veían cómo esta nueva fuente de energía les quitaba cuotas de mercado. Actualmente en España estamos en pleno desmantelamiento de nuestras centrales nucleares, lo que tendrá un coste de 20.000 millones de euros. Coste que sufragarán las eléctricas y, como no, nosotros. Es decir, que este tema nos atañe a todos y cada uno de nosotros. Como saben, la energía nuclear utiliza el uranio como combustible, un material vivo que acumula la energía procedente de esa explosión de la supernova que formó el Sol y nuestro sistema solar. Una punta de un dedo de uranio equivale a una tonelada de carbón. La descubridora de la radioactividad, Marie Curie, nos dejó estas palabras: no hay nada que temer en la vida, solo cosas que comprender. Y para comprenderlas mejor, nos acompañan hoy Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva es físico nuclear, escritor y divulgador científico.
Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, es uno de los físicos nucleares españoles más importantes. Ha trabajado en el Instituto Niels Bohr de Copenhague, en la Universidad de Padua, en la de Múnich y en el CERN, que es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Es autor también de más de un centenar de publicaciones especializadas, ha sido vicerrector de investigación de su universidad, miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad Española de Física y representante en España en el Comité de Expertos de Física Nuclear de la Fundación Europea de la Ciencia. Gran divulgador científico, ha publicado una decena de ensayos científicos y de divulgación. Uno de ellos tiene el título de este debate de hoy, Nucleares, ¿por qué no?, y ha realizado también una serie de divulgación científica para televisión. Finalmente, como escritor, es autor de varias novelas históricas ambientadas en el siglo XVIII. Espero que este salón de nuestra sociedad, que ha acogido tantas reuniones e iniciativas a lo largo de los 250 años de existencia, te inspire para una próxima novela. También nos acompaña María Jesús González Fernández, licenciada en Derecho y especializada en Derecho de la Unión Europea y Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Niza. Ha trabajado como experta en la Comisión Europea, de asesora jurídica en el Congreso de los Diputados y fue directora de la oficina en Bruselas del Instituto Nacional de Industria. Es miembro del grupo de expertos del Comité Asesor para la Información y Participación Pública del Consejo de Seguridad Nuclear y vocal del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud. También es secretaria general de la Asociación para la Transición Energética y presidenta de la sección de Medio Ambiente del Ateneo de Madrid. Va a dirigir el debate nuestro socio, Óscar Bermejo, organizador de este colegio. Óscar Bermejo es licenciado en Económicas y consultor en Medio Ambiente Urbano. En 1999 crea Salina, donde desarrolla su trabajo en el ámbito del medio ambiente urbano y de la gestión cultural en el archipiélago canario, y en la actualidad dedica parte de su tiempo a dos asociaciones: a la Asociación Cívica Canaria El Sol Sale para Todos, que analiza el funcionamiento de los servicios públicos, y a la Asociación para la Transición Energética, de la que es vicepresidente. Esta es una organización independiente y sin ánimo de lucro, creada en 2019 por profesionales de diferentes ámbitos de la sociedad civil interesados en la creación de espacios de diálogo sobre la intersección de los mundos de la energía, el medio ambiente y la economía. Bienvenidos todos, recibámosles con un caluroso aplauso. Adelante, ¿quién? Perdón que me ponga de pie, pero yo siempre he dado un placer. Muchas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí en este marco. Nah, yo creo que no. Yo creo que me escucháis. Ah, vaya por Dios. Bueno, venga. Pues lo dicho, muchas gracias por la presentación y demás. Bueno, además, muchas gracias porque he tenido un encuentro muy entrañable, que ya nos conocíamos, don Emilio Lamos de Espinosa, y he tenido una buena anécdota histórica sobre él que siempre utilizo. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, yo voy a hacer una presentación. Voy a procurar que sea breve. Yo, el único defecto, toma nota, un defecto que creo es que nunca soy breve, o sea, que siempre me enrollo, pero así me hacéis una señal y ya paro cuando sea. Eligieron este título de esta charla o este debate de un libro mío, yo no sé por qué, porque es este libro. Y es de los, yo creo que he publicado como 20 libros, y este es del único que me arrepiento de haberlo escrito, os lo juro, o sea, de verdad. ¿Y por qué? ¿No? Os lo voy a razonar. Fijaros, este es el índice, no lo veis desde ahí, ¿no? Pero es un índice, sí se ve, bueno, es un índice que está de la prueba de imprenta, y si veis, yo lo que pretendía era hacer un libro de divulgación científica, y de ahí el título. ¿Por qué no? Pues para poner a disposición de todas las personas argumentos a favor y argumentos en contra, o sea que era un libro de divulgación de lo que es el núcleo atómico, la energía nuclear, etcétera, etcétera. Pero, lamentablemente, el capítulo 9, solo un capítulo de 10, o sea, de 300, no sé cuántas páginas, solo dedico un capítulo que se llama La energía nuclear, política, economía y medio ambiente.
Entonces, como yo nunca me he dedicado a esto de la política nuclear ni demás, digo, bueno, ¿y qué tomo como referencia? Y tuve la idea, la mala idea, de pillar el libro que era más referencia, sobre todo en Estados Unidos, que era este, Nuclear Power is not the answer, de Helen Caldicott. Era la señora que allí tenía una influencia tremenda, entonces pillé el libro y hice ese capítulo 9 dando argumentos en contra de lo que ella decía, más o menos, pero razonándolo todo. La trajeron a España con su secretaria para debatir conmigo, ¿no? Bueno, se organizó una, además cerca de aquí fue el primer debate, y ya no fui a más, y ella tampoco, en Fuenlabrada, fue con un montón de gente, bueno, una cosa increíble con la señora. La señora llegó un momento en que, y nunca mejor dicho, y te juro que es verdad, porque esta anécdota iba en lo que hace, que en la cena me hizo así, y, o sea, me apuntó y me disparó, ¿no? O sea, con los dedos. Entonces, lo peor para la mujer es que yo me hice el muerto, ¿no? Y piensa, oh, ya, bueno, ¿para qué? La que se formó. Pero yo estoy seguro, os lo aseguro, estoy seguro que si tiene un arma, me dispara. O sea, era una cosa increíble cómo me atacó, porque supuso que en el debate yo le había ganado, que yo, bueno, ¿para qué le voy a contar? Efectivamente, la energía nuclear tiene un origen que todos sabemos, ¿no? Y mucho más se ha puesto de moda este año con la película magnífica, la película, por cierto, de Oppenheimer. Muy bien. En una transparencia, en un medio minuto, os voy a explicar esto de qué va, porque es importante. La energía nuclear está fundamentada esencialmente en esa ecuación. Yo creo que es la ecuación, el verso más breve que hay, que son un símbolo, 3 letras y un número, ¿no? Eso significa que E es la energía, M es la masa, ahora veremos qué masa es, y C es un número enorme, que es la velocidad de la luz, que al elevarlo al cuadrado se hace mucho más grande. Es decir, que la relación entre la energía y la masa está estrechamente ligada a un número enorme. Muy bien. Esta, no voy a explicar esta gráfica, pero es la energía que tienen todos los átomos, todos los núcleos atómicos, y a esta es la energía a la que están unidos. Se pueden, y mientras más energía, más compactos están, más estables son. O sea que estos de aquí tienen muchas ganas de meterse en esta zona, y estos de aquí tienen muchas ganas de meterse en esta zona porque tienen menos. ¿Está claro? Más o menos, ¿no? Bueno, pues cuando estos se unen, se genera lo que se llama una fusión nuclear. Y cuando estos se dividen, con un neutrón y se dividen en 2 trozos, se llama fisión. Esto es la energía nuclear. ¿Y qué es lo que pasa? Que la masa de esto inicial y la masa de esto final no coincide. Parte son estas cosas amarillas y eso es la masa que se mete en esa fórmula. ¿Está claro? O sea que muy poquita masa se convierte en una enorme energía. Ya está. Fusión y fusión. No os doy más la lata con esto, pero es bueno que sepamos de qué va esto, ¿no? ¿Cómo va la energía nuclear? Pues un neutrón, la de fisión, rompe uranio, unos fragmentos, y salen otros neutrones. Si eso se deja a su aire, 2 neutrones, por ejemplo, rompen 2, otros 2, de los otros 2 rompen 4, eso se llama reacción en cadena. Que se hace a lo bestia, se llama bomba atómica. Que se controla, se llama central nuclear, para producir lo que sea. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir eso? Absorber neutrones, es decir, que no vaya todo a lo loco y de 1, 2, 2, 4, 8, sino absorber algunos. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? Pues el uranio se convierte en óxido, que son unas pastillitas como el filtro de un cigarrillo, más o menos, ¿no? Se puede tener en la mano, como veis. Estos se meten en unas varillas de unos 4 metros de alto. Un montón de varillas de estas se meten en una matriz que son unos, depende del modelo, ¿no? 200 varillas, por ejemplo, 200 y pico. Eso se mete en una vasija, entre ellas unas varillas de absorbente de neutrones, para que no se desmadre aquello, y se acabó.
eso se calienta y al final tienes una cosa que lo que haces es hervir agua. Quiero decir que esta forma de producir electricidad no es más que hervir agua, mover una turbina alternadora, ahora hace falta saber cómo se hierve el agua. Gas, carbón o petróleo o nuclear. No hay otra, ¿vale? Hay otras, pero digo desde el punto de vista térmico. Bien, pues aquí lo tenemos. Cómo funciona una central nuclear. Pero pensar en una cosa, por favor. La vasija del reactor, el generador de vapor y el presurizador, los españoles somos capaces de hacerlo. De hecho, lo hacemos en Santander. Las varillas y el combustible nuclear lo hacemos en Salamanca. Eso lo sabían ustedes, ¿eh? Todos lo fabricamos en España. Y de aquí para acá eso se vende en Amazon, ¿eh? O sea que esto, tenemos una tecnología. Lo único que tenemos que hacer es comprar uranio, todo lo demás, ¿eh? Y el uranio, la principal característica que tiene es que es muy barato, al menos por ahora. Este es el ciclo completo, de la mina se convierte, bueno, no voy a meter más en detalles, pero del parte del ciclo lo controlamos prácticamente todo, ¿eh? Salvo minas, hasta minas tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que no son tan productivas como las que hay por ahí, ¿eh? A mí me dicen, pero es que esto es muy peligroso. Y es que esto viene de las bombas atómicas y demás. Eso es lo que están viendo, ¿no? Querer comparar la bomba atómica con la central nuclear es comparar esto con esto. Y con la carga que lleva esto, que suele ser esto. O sea, no tiene nada que ver. ¿Me explico? O sea, el que quiera hacer una bomba atómica la hace si puede. Y lo demás, y el que quiera hacer un reactor cazabombardero lo hace. Pero una cosa que es que dedicar a los ingenieros aeronáuticos a una cosa o a la otra, ¿no? Y eso ya son decisiones que no tienen nada que ver con la energía nuclear. Muy bien. Entonces, bueno, pues a partir de, como se ha dicho, se empezaron a instalar centrales nucleares por las razones que fuera. Está el canal de Suez, la crisis de Suez del 70 y algo, y este es el panorama más o menos. Voy a hablar un poquillo de esto, pero más adelante porque le quiero dejar mucho espacio a María Jesús. Así es como está la cosa. Incluso uno puede decir, ¿por qué se frenó esto, no? Esto se frenó, y lo ha dicho aquí el amigo fundamentalmente, porque se ideologizó. Pero lo que quizás no sepan ustedes mucho es cuál es el origen de la ideologización de esta industria. O sea, ¿por qué no está ideologizado el transporte marítimo o no sé, la electricidad, el internet, yo qué sé? Esto se ideologizó. ¿Y saben ustedes cuál fue el origen de la ideologización de la energía nuclear? Una película que se llamó El síndrome de China. Les voy a explicar con más detalle cómo fue un poquito. El síndrome de China fue una película, tomen nota, que se estrenó el 12 de marzo. Un 12 de marzo. Y ya ven ustedes, pues, bueno, era un joven cámara, Michael Douglas, era Jane Fonda y un operador de la central nuclear. Y este operador de la central nuclear dice esta frase: si esas soldaduras fallaran, el reactor fundiría y nada lo detendría. Atravesaría la Tierra y aparecería en China. Las antípodas de Estados Unidos están en otro sitio, no en China, pero bueno. Además, si eso ocurriera, tomen nota. Una inmensa zona en torno a la central sería inhabitable por siglos. ¿Qué fecha dije? El 12 de marzo, ¿no? Del 79. Piensen dónde está Harrisburg. Harrisburg está aquí. Filadelfia, Nueva York, Washington, etcétera, ¿vale? Pues el día 28, 2 semanas después, justo, un accidente en Harrisburg. Y el accidente de Harrisburg, de la isla de las Tres Millas, fue un problema que se controló, se emitió radiación, fue un problema de una válvula, etcétera, etcétera. No hubo ninguna víctima, ningún afectado ni nada. Pero
preciosa, ¿no? Jane Fonda, que había sido la ESA, se puso en contra de ella, ¿no? Se manifestó muy fuertemente. Era una época en la que ella también estaba en contra de la guerra de Vietnam, fantástica, ¿no? ¿Quién fue el que se le opuso? Esto no lo conocen ustedes, yo sí. Edward Teller. Edward Teller, un magnífico físico, por cierto, que Edward Teller fue el padre de la bomba termonuclear, o sea, y era un derechista, no, era un filonazi, o sea, era un ultraderechista de estos enardecidos que quería tirar bombas en Vietnam, bombas termonucleares, no Hiroshima y Nagasaki, ¿eh? Quería hacer obra civil bueno, este se opuso y defendió Harrisburg, el accidente, el caso es que llevaba razón, ¿no? Pero fijaros que lo defendió la energía nuclear tan enardecidamente, espero que a mí nunca me pase, que le dio un ataque al corazón. Y entonces dijo en los periódicos, la única víctima que ha tenido Harrisburg he sido yo. Y corrigió inmediatamente y dice, perdón, yo no soy víctima de Harrisburg, yo soy una víctima de Jane Fonda. Entonces, ¿qué fue la conclusión? La conclusión es que, claro, una persona como esta, frente a una como esta, se ideologiza. Este fue el origen de la ideología. Inmediatamente, en Europa tuvo repercusión, sobre todo en Alemania, ¿no? Bueno, puedo contar una anécdota, ya que estamos de anécdotas. Sí. Bueno, se hicieron manifestaciones, etcétera, etcétera. En esta foto la he traído aquí porque no veo cómo se apunta, pero una de esas estaban tan desquiciados los ecologistas alemanes de aquella época que una de ellas, que está por ahí, es que no puedo señalar, se casó conmigo. ¿Está claro? O sea, había que estar... Bueno, pues nos casamos mi mujer actual, ¿eh? O sea, que no estoy de broma, ¿eh? Vamos, tengo otra foto que no la he traído aquí porque no la he encontrado, además está muy borrosa, que está detenida por unos guardias, con unos policías, ¿no? Los policías aquí, con ella es un impermeable azul y con la mano así, y estaba encadenada en la villa. Bueno, entonces se casó conmigo, ¿vale? O sea que... Este era el programa nuclear español. Este fue un producto, amigo, de Abril Martorell, que hizo un programa nuclear que era, yo creo que se podía criticar, ¿no? Pero estaba muy bien, ¿eh? Pero fijaros allá arriba estaba Le Monis. Entonces Le Monis fue atacada, 2 directores muertos, 7 u 8 personas asesinadas, entre ellas un niño. Entonces Felipe González, pues, decidió parar el sistema nuclear. Pero claro, no iba a cesar Le Monis, porque eso era caer en manos de ETA, sino decir, se para todo el programa nuclear. Y Felipe González, a mí y en público, en foros como este y más numerosos, ha reconocido que fue de los mayores fallos que él cometió. Ahora ya, como desvaría tanto, ya da igual, pero esto que yo digo, lo dijo hace muchos años. Claro, el mundo se convence de que esto no va bien, pero ¡plas! Viene Chernóbil. Entonces yo, como se ha dicho, recomiendo que se vea la serie, porque efectivamente, como él ha dicho, fue una prueba que es fallida, y la causa de verdad de esto fue, porque este sí que fue un grave, fue la descomposición de un régimen monolítico, que era la Unión Soviética, y esto, si se araña un poco, se ve que es que aquello se podía haber controlado, pero es que dependía de 4 administraciones, ¿eh? O sea, el gobierno regional, el soviet central, los de estos de energía, defensa, porque Chernóbil fue para cuestiones militares. Bueno, no es que no me quiero enrollar mucho. Y esto sí que tuvo... Pero se ha exagerado tanto que yo de verdad que recomiendo la serie, porque la serie está muy bien. O sea que, salvo ciertas sesiones a la dramatización, el resto está muy bien, pero esto fue lo que pasó, ¿no? O sea, 57 muertos en ese momento, y entre 4.000 y 6.000 hay otras fuentes que dicen que aumentan eso, de cánceres de tiroides que afortunadamente tienen un 90 y tantos % de recuperación, ¿eh? Bueno, pues de esto se habla de millones, no de muertos, de centenares de muertos. Esto fue lo que hay. Desde entonces, pues, la inseguridad ha sido el primer factor ideologizado y
ratificado por Chernóbil fue la inseguridad de las centrales nucleares. Bueno, pero de pronto empiezan a aparecer informes en todo el mundo sobre que, esto es el país de la Organización Mundial de la Salud, muerte atribuible a la contaminación del aire, 1,3 millones. Muertes debido a fuegos domésticos para calentar y cocinar. Estamos hablando del mundo, ¿eh? O sea que el mundo todavía hace eso, ¿eh? 2 millones. Bueno, y así salen de Lancet, muertes por cáncer de pulmón por la contaminación, tantísimo. Y así hasta la última que tengo del 17, ¿eh? O sea, la humanidad se da cuenta de que hay otras cosas mucho peores que la energía nuclear. Así que pasa a un segundo plano lo de la seguridad. Y entonces los ecologistas, pues, se dan cuenta también, los más razonables, ya tienen ustedes de Independent del año 8 por ahí, que se transforman. Y en este número de Independent dice Nuclear Power, yes please, ¿no? Cambia. Las declaraciones de esta gente son muy graciosas, ¿no? Yo no sé cuál deciros. El de Greenpeace, por ejemplo, dice, es como una conversión religiosa. Ser antinuclear era parte de ser ecologista, ¿no? Esta es más divertida, dice, para un ecologista, hacerse pronuclear es como admitir a tus padres que eres gay. Entonces, bueno, y así. Entonces, en el movimiento ideologizado, antinuclear y pacifista de todo, se empieza a cambiar en este sentido. Y ahí viene Fukushima. Bueno, Fukushima, venga. Fukushima es un terremoto que causa 20.000 muertos, ¿no? Como saben ustedes. Yo les invito a que, bueno, entonces lo que pasó, que un tsunami de entre 14 y 20 metros arrasó la central nuclear de Fukushima Daiichi, porque ese muro de contención era de 7 metros o así, ¿no? Aquella arrasó, bah, todos lo saben, ¿no? Pero fíjense, allí en Fukushima, perdón, hay algunas en inglés, pero en Fukushima todavía pueden encontrar ustedes esto. Todavía me refiero a enero de este año, ¿eh? Fíjense la frase, por favor. Enero, el país, enero del 2024. ¿Eh? Ha sido la mayor advertencia de este tipo, del triple desastre de 2011, en el que un terremoto de magnitud 9,1 y un gigantesco tsunami y el accidente nuclear de Fukushima se cobraron en total 20.000 víctimas. Claro, el que hace esto se arriesga que haya un tipo como yo que le diga en el propio país, perdone, pero de las 20.000 víctimas, vidas que se cobró el triple desastre que apunta, el de la central nuclear de Fukushima no ha aportado ninguna. Sí, cero. ¿Eh? Entonces verán esta frase siempre, como ven, es una falacia, ¿no? Meter en el mismo saco el accidente de los demás. Bueno. Si cogen ustedes sus móviles, o esta noche o cuando quieran, pinchen Fukushima, imágenes. Y de la página que sale, esta la verán en toda la página, no sé cuántas veces. ¿Saben qué es esto? Eso es un incendio de una refinería de petróleo, que está a 150 kilómetros de Fukushima. Y eso costó 14 muertos y 10 días se tardaron los bomberos en controlar aquello. Esto es lo que sale cuando ustedes ponen Fukushima. O sea, ¿vale? Bueno. Como también se convencieron, pues ya dice, bueno, ¿y qué pasamos? Esto la gente como es, ¿no? Se hizo un eurobarómetro y cuando ya vieron que tampoco era aquello verdad, pues si hubiera una solución para los residuos radiactivos, esta era la pregunta en el eurobarómetro no sé qué año, no hace mucho. Y resultó, para sorpresa de muchos, que 61% a favor, 30% permanecía en contra y 9% indecisos. Conclusión, se fue de la seguridad, porque ya la seguridad no daba más de sí, y se metieron con los residuos radiactivos. O sea, ya está, atacamos a las nucleares por los residuos radiactivos. Entonces, los residuos radiactivos, bueno, pues los residuos radiactivos, voy a ir terminando, como saben ustedes, no se meten en una piscina 30 años en las centrales y ahí después pues se meten. Fíjense, por ejemplo, en ese. ¿Saben qué es eso? E igual a mc cuadrado, es un edificio naranja, detrás hay otra ecuación de la mecánica cuántica, E igual a H1 de electrónica. A la vista, esto está en un polígono industrial.
ahí se meten los residuos de una central nuclear de Olalta, sin misterio ninguno, ahí tienen ustedes a la siguiente ponente, al lado de un canister de estos de residuos ya reciclados. Aquí la tenemos tan saludable como siempre, pero no solo ella, porque esto se meten 17 aquí, ¿no? Me parece que son 17 de esos en torre y van allí. Bueno, yo también he paseado por aquí y no me ha pasado nada. Ay. ¿Qué ha pasado? Esto soy yo paseando por encima de todos los residuos radioactivos, ¿no? Con mi amigo Gómez Cadena, ¿no? Entonces tampoco con los residuos. Dice, bueno, entonces el último argumento ya que tenemos, ¿cuál puede ser? Y lo descubren aquí. Es que las centrales nucleares son muy caras. Bueno, pues muy bien, este es el siguiente, entonces han quedado sin argumento. Bueno, voy a encarrilar el final, para que esto yo creo que María Jesús lo desarrollará mejor que yo. Eso no es una imagen, es una composición de 10.000 imágenes. ¿Por qué? No hay ni una nube. Entonces se eliminan las nubes de 10.000 imágenes de satélite. Fíjense cómo es el mundo, ¿no? El mundo se ve claramente su concentración en costas y la diferencia entre el norte y el sur. Piensen que el Ecuador pasa por ahí, por Centroáfrica. Entonces hay una clara división del mundo, ¿no? Para esto hace falta mucha energía, para electricidad y para el transporte. Y aún tenemos que pensar que 1.600 millones de personas no tienen acceso a la electricidad. Somos 8.000 y pico, son el 20%. ¿Qué queremos hacer ahora? Pues tenemos que dejar el carbón, el gas y el petróleo aparte, ¿no? Pero descarbonificar todos estos medios de transporte es muy difícil, sobre todo los aviones y el transporte marítimo. Fijaros en esta figura, ¿no? Son 30 años en España cómo fue convergiendo, se trata del IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Esos son 32 parámetros que decidieron las Naciones Unidas para definir el grado de desarrollo de un país, ¿no? Digamos, la felicidad de un país, ¿no? Porque no solo interviene en el Producto Interior Bruto, sino incorporación de la mujer a eso, la educación, 32 parámetros, ¿no? En conjunto. Va de 0 a 1. Miren esto lo saqué de la Wikipedia, de las tablas de la Wikipedia, si lo representan ya se han hecho bastantes gráficos de esto. Fíjense, el IDH, el bienestar, digamos, la felicidad de los países, frente al consumo de energía. Está claro que llega un punto en que satura. Aquel de allí es Luxemburgo. Los Estados Unidos están por aquí. No aumentan el IDH por consumir más energía. ¿Está claro? O sea que está claro que se puede ahorrar energía sin perder calidad de vida. Pero esto no. Esta gente sí que tiene que consumir más energía, ¿vale? Si hacen las cuentas, como la hice yo hace algún tiempo, si pusiéramos a todos los países un desideratum, ¿no? Ponemos todos los países en un 0, entre 0,8 y 0,9, ¿no? Que es razonable, que es donde está España, pocos dos países de referencia, tendríamos que consumir 2,5 veces más en los próximos 30 años. Si todos los países ahorraran, hombre, pues algo ganábamos, ¿no? Pero eso se quedaría en un 8%. Y si todos los esto ya es el desideratum, ¿no? Todos los países fueran el mismo IDH, ¿está claro? No, una sociedad mundial fantástica. En ese caso, volvemos a retomar el doble, sin aumento de la población. Este es el mínimo. El doble nos hace falta en los 30 años próximos. Pero además, dentro de un cambio climático. Y el cambio climático, ¿qué es lo que pasa? Sí es cierto que está cambiando de verdad, ¿no? Pues que exige subida del nivel del mar, filtración, no voy a meterme en detalles, pero cada una de estas cosas, si prestan un poco de atención a cada una de ellas, todas exigen más energía. Aumento de aire acondicionado, más energía. Filtración, más energía. Aumento de la calefacción, más energía, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Hace falta una transición.
estoy de acuerdo con todas las energías renovables y todo eso, pero todos sabemos que eso tiene que estar respaldado por algo, porque son fuentes intermitentes para una red que tiene que permanecer absolutamente estable en los 220 vatios o los 50 Hz, ¿vale? La solución, pues yo desde el punto de vista de ese futuro ideal en cuanto a justicia, que es la convergencia por el IDH, y todo esto es pasar del carbono. Y fíjate, esto es un dato actual. Por mucha transición ecológica que ya hemos empezado, fíjense cómo está aumentando todavía el consumo de carbón. Alemania está por ahí también. En Alemania han cerrado las centrales nucleares y están quemando lignitos pardos, que son los más contaminantes, el carbón más contaminante, ¿no? En fin, no me voy a meter más con eso, eso seguramente que lo va a decir María Jesús. Y la energía nuclear ha evolucionado muchísimo, es decir, que es una tecnología que tenemos diseñadas hasta 6 generaciones de reactores, ¿no? Esto evoluciona continuamente, pero nos están frenando, ¿no? O sea, por todas estas razones. Además, es una tecnología absolutamente dispersa por todo el planeta. Hay reactores, hay modelos que están en Estados Unidos, Asia, Europa, casi todo el mundo, hasta África, sobre todo Sudáfrica, diseña, porque, como vieron ustedes antes, no es una tecnología tan complicada, ¿no? ¿Que es muy cara? Bueno, pues si es muy cara, que se lo digan a... ¿Sabéis lo que significa esto, no? Un reactor diseñado por Rolls-Royce. Para mí me gusta más de los modulares el Mitsubishi, pero bueno, no me voy a meter en eso. Y la idea es producirlos en cadena, en una fábrica, y transportarlos al lugar para hacer centrales desplazadas, y ya lo veremos, ¿no? Por último, y ahora sí que termino, María Jesús, está la fusión nuclear. Todo el mundo dice, y yo lo he dicho muchas veces, ¿no?, que la energía de fusión nuclear es la energía del futuro y siempre lo será. O que los físicos hemos encontrado otra constante de la naturaleza, que son 50 años, que son los que faltan para conseguir la fusión nuclear. Esto no es así. Fíjense en esta gráfica, es un poco técnica, pero como a lo largo de los años, desde el 68 hasta la temperatura de ignición del plasma, es decir, hacer viable la fusión nuclear, cómo ha ido avanzando a lo largo de estas décadas. Ya con el ITER y los nuevos ya nos estamos adentrando. De hecho, yo supongo que saben ustedes que ya está diseñado el siguiente reactor de fusión, el que se conectará a la red. Y tanta confianza hay que ya en Granada, aquí en España, se está construyendo el acelerador para estudiar los materiales que tendrán que formarse sometidos a un flujo fortísimo de neutrones para la construcción del nuevo y futuro reactor de fusión conectado a la red. Bueno, la energía nuclear, y ya se ha mencionado anteriormente, amigos míos, es una conquista de verdad europea. Esto ha surgido aquí, ¿no? Esto ha surgido de Rutherford, de Elise Meitner, de Alemania, Niels Bohr, Enrico Fermi, y la estamos perdiendo, ¿no? O sea, es absurdo porque estamos acostumbrados, esto es el mapa del mundo que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por supuesto con Estados Unidos en el centro, ¿no? Todo esto depende de cómo se vea, porque este es el mapa que enseñan en los colegios en Australia. Es el mapa del mundo australiano, con Australia allí al fondo. Y este es el mapa del mundo que se utiliza sobre todo en Europa, ¿no? Por supuesto, con Sevilla en el centro, ¿no? Esto es así, ¿no? Ha sido así muchos siglos, ¿eh? Bueno, entonces... Pero esto está derivando a esto. China tiene ahora una cantidad de proyectos de centrales nucleares que es estremecedor, ¿eh? Porque ellos sí que quieren acabar con el carbón. La India está desarrollando los reactores de torio. No voy a meterme ahora en lo que es eso, pero es otra nueva generación. Esto es lo que está cambiando el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar que de aquí volvamos a pasar aquí?
Bueno, pues no hay más remedio que optar entre carbón, gas y petróleo o nuclear, con todas las renovables que queramos y todas las que sean posibles desarrollar. Así que mi mensaje, y ya se lo dejo a María Jesús, es: vamos a necesitar más energía, tenemos que afrontar mucha menor combustión y la única vía que yo veo es más eficiencia, menos consumo, más renovables razonables y más energía nuclear. Nada más. Bueno, pues doña María Jesús, su turno. Bueno. Bueno, esto es un papelón el que me deja Manuel, ¿no? En principio tiene que ser un conversatorio, es decir, que aquí no se trata de que él haga una exposición y yo haga otra complementaria. Trabajamos juntos desde hace muchos años y no hay contradicción en lo que él piensa y dice y lo que yo pienso y digo. O sea, que si alguien pensaba que aquí hay eso no va a pasar, ¿no? Evidentemente, la visión que cada uno tenemos o cómo contamos o cómo hacemos el relato de la energía nuclear es distinta, porque él parte desde el conocimiento científico, él es realmente uno de los científicos que conoce cómo funciona esto, y yo me dedico más a cómo trasladar a la sociedad, y a la sociedad no solo somos todos nosotros, sino también es la industria y la política, cómo hacer la relación entre el científico y el usuario, el regulador, casi el productor, ¿no? Y son dos mundos que a veces no se entienden. Y no se entienden porque viven en perspectivas distintas. El científico tiene una convicción de lo que sabe y el resto nos planteamos, como él ha apuntado, nos planteamos cuestiones, dudas, ¿no? Y han pasado y pasan tantas cosas en relación a la energía, en relación al uso de la violencia, en relación ahora a la geopolítica, que la cuestión de la energía nuclear está, como siempre, de mala moda, ¿no? No hemos sido capaces, los científicos no han sido capaces de transmitirnos a los usuarios de su ciencia la bondad, las ventajas de recurrir a una energía que es conocida, que es controlable, que es abordable, y ahora veremos, que debería de ser aceptable y deseable. Ese paso no hemos conseguido darlo, ¿no? Y no hemos conseguido darlo, él ha explicado razones o ha expuesto situaciones que nos llevan a todos a plantearnos esa falta de idoneidad hoy de la energía nuclear, probablemente por falta también de valentía de los políticos, de valentía de los divulgadores, de valentía de los ciudadanos, ¿no? Dentro de las razones que se han ido dando a lo largo de estos últimos 40 años para decir nuclear no, energía nuclear no, él ha terminado con el coste y yo voy a empezar por el coste, ¿no? Hablando con el ministro de Felipe González, que decidió que se paraba, o que más que decidió, instrumentalizó que se parase el programa nuclear español y que nos quedásemos con 8 centrales en lugar de con las 12 o 13 que estaban programadas inicialmente. La razón que él siempre ha dado y que sigue dando es que en aquel momento la construcción de una central nuclear, o sea, el megavatio hora de una central nuclear no era competitiva económicamente con el megavatio hora de una central de carbón. Y era verdad. En un momento en que la tecnología del carbón se controlaba, era barato, el carbón era barato, consumíamos carbón nacional, construíamos, y yo veo aquí a gente de Endesa que vivió aquella época, ¿no? Construíamos las centrales a pie de mina, es decir, abríamos las minas y después construíamos las centrales. Es decir, que desde un punto de vista de la eficiencia, tenía razón Claudio Aranzadi de que era en España en aquel momento económicamente más
manejable una central de carbón que una central nuclear. 40 años más tarde, todos hemos aprendido que el carbón, que tenía unas ventajas, tenía muchos inconvenientes. Y se tomó también una decisión, diríamos, política, de alta política, ¿no?, globalmente, de descarbonizar cerrando las centrales de carbón. Nada que decir en contra, ¿no? Y al mismo tiempo, y eso ya nos sorprendió a todos los que llevábamos tiempo trabajando en el mundo de la energía, muchos países decidieron cerrar también las centrales nucleares. Y eso nos cogió a todos muy desprevenidos. Diríamos a los que estábamos en el mundo de la técnica, del mix energético, de pensar en cómo íbamos a producir energía a un precio competitivo para que nuestras economías, es decir, nuestra vida de todos los días, no sufriese un colapso. Porque las dos cosas a la vez no eran manejables. Y eso nos lo ha demostrado Alemania, que empezó cerrando toda su nuclear. Nosotros hemos empezado por el carbón, ellos empezaron por la nuclear. Y enseguida comprendieron que habían cometido un error. El problema en la política energética es que destruyes muy fácil, tomas una decisión de cerrar una central nuclear y la cierras, pero ya no se puede volver a abrir. Es decir, que la decisión de acabar con una tecnología se toma y se aplica en 5 años y se acabó. El poner en marcha una tecnología necesita 10, 15, 20 años. O sea que si te equivocas en el momento en lo que llamamos la transición, de una a otra, tienes un problema. Eso lo vivió Alemania cuando le cortaron el gas ruso. O sea, Alemania decidió cerrar sus centrales nucleares inmediatamente, ir cerrando progresivamente las de carbón, y ha ido cerrando centrales de carbón, porque apostó por el gas ruso. Ni siquiera tenía depósitos, o como se llamen, de gas. Ella tenía un flujo constante de gas que venía de Rusia, constante, barato, adecuado a sus necesidades, con muchas centrales de gas, y un día le cerraron esas centrales, esos gasoductos. ¿Qué ha hecho Alemania? No ha podido poner en marcha sus centrales nucleares, ya hubiesen querido. Han tenido que recurrir a poner en trabajo continuo a sus centrales de carbón. Ha comprado carbón en todo el mundo. Eso, si alguno compra carbón, sabe que el que vende carbón desde hace 3 años está haciendo su agosto. Pero sobre todo, y Manolo lo ha apuntado, han vuelto a reabrir sus centrales de lignito en el Ruhr. Algo impensable hace 5 años, pero no les queda más remedio hasta que no haya una solución tecnológica al almacenamiento de la energía renovable, que no es para mañana. Entonces, diríamos, mi mensaje es: estamos en una transición que estamos aprendiendo con un coste muy alto desde estos últimos 3 años, que todos los días tenemos una sorpresa más desagradable que la de ayer, y donde nuestra seguridad energética, y de la energía depende todo. Sin energía no tenemos medicamentos, sin energía no podemos sobrevivir, sin agua tampoco y sin oxígeno, ¿no? Pero sin energía no. Y nos hemos puesto en riesgo, esa supervivencia se ha puesto en riesgo. Y no tenemos una solución hoy inmediata, sin hablar del coste de lo que cueste. No tenemos una solución inmediata. Y lo que nos sorprende en España es que después de este duro aprendizaje de estos últimos 3 años, el programado de cierre de las centrales no se haya puesto en cuestión desde quien puede tomar la decisión, ¿no? Es posible que las centrales españolas, ya centrándonos en el caso español, sabéis que las centrales españolas son de tecnología americana, la mayor parte, pero hay también de tecnología alemano-francesa. Son unas centrales no solo homologadas mundialmente, sino que hay del mismo modelo cientos funcionando en el mundo sin ningún problema. O sea, son muy buenas centrales. Una central nuclear está en permanente modernización,
Es decir, una central nuclear de hace 40 años, cuando se construyeron la mayor parte de ellas, la mayor parte de los equipos son nuevos, es decir, no es algo que se pone y uno se olvida. Las inversiones son continuas en seguridad. Después de Fukushima, las seguridades de las centrales nucleares se han multiplicado, es decir, se han reforzado todos los mecanismos de seguridad de una central. En Estados Unidos ya hay muchas centrales que funcionan por encima de los 40 años, que fue digamos, lo que se llama la fecha de diseño, ¿no? De cuando se abrieron las centrales nucleares, dijeron, bueno, pues las hemos diseñado para 40 años. Eso no quiere decir que no pueden funcionar más allá, sino que se puso un momento y 40 años, ¿no? En Estados Unidos las hay que ya están licenciadas para 60 y para 80 años, los mismos modelos que los nuestros. Entonces, la decisión que se toma o que debemos de tomar, y la reflexión que queríamos traer a esta mesa es, no hablamos de nuevas centrales, no hablamos de mini reactores, no hablamos de cuartas generaciones, no hablamos de inversiones nuevas. Hablamos de la racionalidad de utilizar, de seguir utilizando lo que tenemos. La energía más barata es la que no se consume. La mejor política de ahorro energético es el que no se consume. A partir de ahí, evidentemente, es la que sea más eficiente. Es mucho más eficiente seguir trabajando con lo que tienes que invertir en nuevos megavatios. Sabéis que hoy en España, yo no os puedo decir el número de megavatios, pero tenemos 3 veces más de megavatios instalados de los que necesitamos. Es decir, si en España consumimos, y si hay alguien en la sala que tenga la cifra exacta nos lo puede decir, necesitamos 25.000 megavatios todos los días. En España tenemos instalados más de 50.000. ¿Por qué tenemos instalados y por lo menos tanto hemos invertido en tener 3 veces más de potencia de la que necesitamos? Porque las energías renovables hoy exigen tener una energía de respaldo que equivalga a la que tienes renovable, porque la renovable no la puedes almacenar. Y por lo tanto no puedes fiarte de que el sol, el agua o el viento te suministre los 25.000 megavatios que necesitas continuamente. Por lo tanto, necesitas tener instalados por lo menos otros 25.000 de otras tecnologías que sí puedas poner o tengas en funcionamiento. Esas tecnologías siguen, en España ya no, siguen siendo o el carbón, donde sigue habiendo centrales de carbón, el gas, fundamentalmente, o la nuclear. Cada país decide, y eso la Unión Europea es muy clara, las políticas energéticas. La Unión Europea no exige a ningún país que tenga un mix energético determinado. No dice la mejor energía es esta o la otra, o el mejor mix energético es el que tiene un 20% de esto y un 30% del otro. Eso son decisiones de cada país, porque efectivamente cada país tiene que hacer su mix energético en función de lo que ya tiene, en función de sus recursos y de sus necesidades, ¿no? Pero parecía hasta ahora que el equilibrio que teníamos en el mix energético español, donde un 20, 22, hasta un 25% era nuclear, es decir, era una energía fija, estable, 24 horas, que daba estabilidad al sistema, tenías otro 25-30% de carbón, que es una tecnología que permite un encendido y apagado bastante eficiente, o sea, puedes ponerlas en marcha o apagarlas según las necesidades, casi por minuto. Teníamos el gas, que también es una energía que permite ese manejo, y después hemos ido introduciendo renovables, ¿no? Hoy, efectivamente, y en algunos, y lo veréis en los medios de comunicación, dice en España, hoy se ha podido producir prácticamente el 100% de las necesidades con energía renovable. Esa es una manera de explicar la historia muy breve y también muy falsa. Eso ha pasado un minuto a la hora, no se sabe, a las 18:23, y de las 18:23 a las 18:24, efectivamente, si todos los molinillos y todas las placas solares hubiesen estado en funcionamiento y hubiesen podido dar estabilidad al sistema, que no pueden, hubiésemos podido decir, lo tenemos todo renovable. Eso es un minuto. Pero durante horas,
los que han dado estabilidad al sistema ha sido el gas, sigue siendo el gas y la nuclear. El día que los desconectemos, si no tenemos almacenamiento seguro, no podremos encender nuestros aparatos eléctricos las 24 horas del día. Eso pasa en muchos países del mundo, donde solo tienen electricidad durante 4 o 5 horas al día, donde los hospitales no tienen equipos funcionando todo el día porque no hay electricidad. Y ese riesgo, que es más que un riesgo, es como que no lo queremos ver, ¿no? Hay una especie de ceguera en la que nos negamos a ver esa realidad porque no nos gusta ver esa realidad. Yo creo que uno de los objetivos de la reunión de hoy era decir despertémonos, ¿no? Seamos conscientes de que cada vez la energía, siempre lo ha sido, ¿no? Pero últimamente la energía es un arma estratégica. La energía, las materias primas necesarias, que no hemos hablado de eso, ¿no? Pero que es fundamental, la sustitución de los medios de producción energética, es decir, cambiar una central de carbón por una de gas o por placas solares o por lo que sea, necesita materias primas para la construcción de esas tecnologías que no tenemos. Es decir, hoy no seríamos capaces de sustituir las tecnologías actuales por nuevas tecnologías porque no las podemos producir. Entonces, cuando nos ponemos fechas que sabemos que son irreales, que no se pueden alcanzar, eso forma parte de un engaño colectivo, ¿no? Deberíamos de autorresponsabilizarnos de los discursos también que hacen otros. Entonces, cuando hablamos de transición energética, hablamos de un mundo en el que en 20, 30, 40, 50 años, en el primer mundo, podríamos efectivamente haber dado un vuelco importante en nuestra manera de producir y de consumir la electricidad. Pero el primer mundo va a ser una parte pequeña del mundo, ya lo es hoy y lo será dentro de 20, de 30, de 40, de 50 años. Así es que cuando hablamos de electrificación y hablamos del primer mundo, hay objetivos que son viables, pero cuando hablamos de cambio climático, de control de emisiones, de cómo proteger al planeta del ser humano, tenemos que pensar en global. Y nosotros tenemos que hacer el principal esfuerzo, porque podemos y porque debemos, pero tenemos que pensar que hay una parte importantísima de la población mundial que no puede hacer el mismo esfuerzo que nosotros, que tiene la aspiración y que tiene legítimamente la aspiración de mejorar su calidad y su nivel de vida, que quiere vivir más como nosotros, como vivíamos nosotros y ellos hace 200 años, y que esa parte tan importante del planeta va a hacer presión sobre nosotros. O sea, que egoístamente deberíamos de no solo pensar en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, sino de lo que tenemos que hacer pensando en la presión que gran parte de la población mundial va a hacer sobre nosotros. Nosotros tenemos una frontera natural con un continente que se llama África, todos lo sabéis, que lo podemos ver físicamente si hay un día claro, que demográficamente es explosivo, que económicamente no despega y que nos ve todos los días vía satélite. Es decir, ellos están viendo cómo vivimos nosotros y quieren legítimamente vivir como nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Tener la misma esperanza de vida, tener el mismo acceso a la medicina, a la educación, a la cultura, a la democracia, es decir, vivir en sociedades más libres y más igualitarias. Y eso tiene una base fundamental en la energía. Sin energía todo eso no es posible. Y la energía nuclear nos ha dado hasta ahora una base de estabilidad para ese progreso nuestro. Tenemos que pensar, Manuel lo ha apuntado, que sociedades enormes como la China, como la India, ellos no solo piensan, están construyendo
o están fiando su mix energético a lo nuclear. China es el país que hoy más instala de energía renovable y de energía nuclear. O sea, ellos lo tienen claro, es complementario, una cosa no quita a la otra, al contrario, y están haciendo enormes esfuerzos de superar el consumo de carbón, incluso de gas, por energía nuclear y energía renovable. Los países del Golfo, no te he referido a ello, Manuel, que tienen petróleo y que siguen teniendo petróleo, son los principales inversores hoy en centrales nucleares. Arabia Saudita, etcétera, construyen centrales nucleares porque comprenden que es una tecnología que les va a permitir asegurar o seguir asegurando su desarrollo y su competitividad, ¿no? Hablábamos del coste. Todo relativo, y yo no soy economista, ¿no? Pero si se siguen construyendo 20, 30 centrales nucleares actualmente en el mundo, es porque salen los números, si no, no se haría. La siguiente cuestión es la de la seguridad intrínseca de las centrales. Manuel ha apuntado diríamos, al accidente Chernóbil con toda su peculiaridad. Sabemos que lo que pasó en Chernóbil no puede pasar en ninguna central que está funcionando hoy en el mundo, y no vamos a entrar en cómo era aquella central, ¿no? No puede pasar. Pueden pasar accidentes, sí, el accidente es el cúmulo de circunstancias imprevistas, imprevisibles, pero una central nuclear no explota. O sea, la imagen que tenemos los que no sabemos de esto, de que una central explota como una bomba, eso no es posible, ¿no? Las centrales nucleares probablemente sean los centros donde la seguridad ocupa la mayor parte del tiempo, de la energía y de los recursos de los operadores de las centrales, ¿no? Ellos son conscientes de que están manejando un material sensible y que un accidente acaba con la tecnología. O sea, no pueden permitirse correr el riesgo de que haya un accidente. La cuestión de los residuos hemos pasado muy por encima, yo no le voy a dedicar tampoco demasiado tiempo. Los residuos nucleares se pueden almacenar y se almacenan de maneras muy diferentes en el mundo. Lo que hemos visto, lo que Manuel nos ha enseñado, es el método francés y que utilizan también los japoneses y que han utilizado también a veces los rusos, de vitrificar los residuos nucleares como veis, es una especie de lecheras, ¿no? Que se ponen debajo, vamos, se acumulan en edificios. El holandés, ahí está todos los residuos de la central nuclear. Holanda es un país pequeño, tiene una central nuclear que es la que da energía al país, y todos los residuos de esa central nuclear están en ese edificio, que no sé cuánto tendrá, pero tendrá 40 por 40 metros, es decir, es menos que un polideportivo, ¿no? Así es que hay solución para la gestión de los residuos nucleares, una gestión segura. Y la única cuestión es hasta qué punto reflexionamos sobre los desafíos a los que nos enfrentamos y tomamos decisiones pensando en los próximos 20 o 30 años. Porque no se puede hacer una política energética para 5 años ni para 10 años. Hay que programar a 20 o 30 años, y las decisiones que tomamos hoy se van a ejecutar en 20 o 30 años. Muchos de nosotros lo veremos ya sentados tranquilamente y sin entender mucho lo que va pasando, pero las personas cercanas a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, van a sufrir o a beneficiarse de las decisiones que hoy tomemos sobre el mix energético y la política energética en cada país. Nadie nos va a regalar la energía. Gracias. Muchas gracias, doña María Jesús. Y Óscar, no sé si... Hola, buenas noches. Bueno, yo realmente voy a moderar, pero no tiene mucho sentido moderar a dos personas que llevan trabajando conjuntamente tantos años. Tal vez lo único sería solicitarles que incidiesen en dos aspectos de los que se han hablado, lógicamente, pero yo creo que es de lo que
uno de los elementos que a día de hoy a los españoles más nos debe preocupar, ¿no? Es decir, estamos en una situación donde estamos importando gas ruso y, por tanto, estamos financiando una guerra, ¿no?, de una forma notable, cuando tenemos previstas el cierre de las centrales entre 2027 y 2035, cierres que son reversibles y, como ha señalado María Jesús, como buena parte de nuestras centrales tienen un diseño similar a aquellas norteamericanas que pueden tener 80 años, ¿no?, de vida útil. Eso significaría que podríamos tener las centrales actuales funcionando hasta 2050 y tantos, 2060, incluso más, ya se vería, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que nuestro mix energético, que hasta la fecha ha tenido un 20% de media de componente nuclear y le ha dado una extraordinaria estabilidad al sistema, ¿no?, ahora está sujeto a vaivenes políticos, ¿no?, y aún sujeto a una incertidumbre, no solo política, sino también económica. Es decir, la fiscalidad que soporta el sector nuclear ha ido increciendo, y además ha habido partes de esa fiscalidad como que han castigado 2 veces a dicho sector, ¿no?, y que hay un grado de incertidumbre que probablemente hace muy difícil que se planteen, ¿no?, las compañías, la construcción de nada nuevo, ¿no? Sobre eso me gustaría que profundizarais un poco más, ¿no?, si es posible. Y luego hay un segundo elemento que yo creo que es radicalmente distinto, en lo cual también podríamos incidir, que a mí me excita extraordinariamente, que son estas pequeñas centrales como las que tú has señalado antes, Manuel, que me parecería, es decir, sobre la base de la seguridad que en estos momentos tienen la práctica totalidad de las centrales que hay, ¿no?, que podrían ser uno de los grandes elementos de solución para el futuro. Es decir, antes hemos estado viendo centrales que pueden estar en un barco de 20-25 metros de eslora, ¿no?, y que por tanto pueden llevarse de un punto a otro, ¿no?, con una extraordinaria facilidad. No lo sé, me gustaría sobre esos 2 aspectos que incidierais un poco más. Bueno, pues yo me voy a ocupar del primero, si te parece, que es el más fácil, y Manuel del segundo, que es el más complicado. La política fiscal es siempre una política, cualquier política fiscal que premia unas cosas y castiga otras. No solo se hace para recaudar y para tener fondos para el funcionamiento de los estados, sino que por eso se llama política. Tomas decisiones en las que pones unos impuestos, quitas otros, subes unos, bajas otros, ¿no? Efectivamente, yo no tengo acciones en centrales nucleares ni de ningún tipo, por lo tanto, diríamos que me afecta poco como accionista, me afecta mucho como usuaria, porque todos tenemos que tener claro que cualquier aumento de costes en un producto lo termina pagando el consumidor. Es decir, yo sé que si hay una política fiscal que castiga el tabaco, el fumador lo va a pasar peor, ¿no? Si hay una política fiscal que favorezca una tecnología, en este caso energética, sobre otra, va a favorecer inversiones. O sea, las inversiones que se hacen en España, que son todas, son todo empresas privadas, ¿no? No sé si recordáis, yo veo aquí a un ex empleado de Endesa, cuando Endesa era una empresa pública, antes de que se privatizase, Endesa servía también como contrapeso al resto de las empresas. Iberdrola, por ejemplo, por poner un ejemplo, siempre fue privada, ¿no? Pero hubo un momento en que efectivamente los estados, en Francia, por ejemplo, donde EDF controlaba el mercado, el Estado hacía política energética y política fiscal y política económica a través de la regulación de los precios de la energía y decidía dónde se construían centrales y cómo se construían, y eso servía también para el desarrollo regional, es decir, formaba parte de un bloque de política económica. Hoy eso ya no pasa en España porque las decisiones las toman inversores además externos, italianos, en el caso de Endesa. Iberdrola es una empresa española, pero que invierte en el mundo, y sus inversores, sus consejos de administración, deciden dónde invierten cada año, e invierten allí donde les es más favorable la inversión, no necesariamente donde ganan un poco más o un poco menos, sino donde es más favorable invertir, donde sus políticas a futuro ellos las ven como más seguras, ¿no? Y dejan de invertir en aquellos espacios o mercados, como queramos decir, donde esa incertidumbre es mayor, porque no dejan de ser empresas que tienen un objetivo, y es el de la rentabilidad de su actividad, ¿no? Así es que cada vez que oímos se pone un impuesto a la electricidad, a cualquiera, sabemos que hay detrás
una decisión política de apoyar o incentivar o desincentivar una tecnología. Recientemente, y me imagino que eso es a lo que te refieres, se le ha puesto un impuesto complementario a la producción de energía nuclear. Hay que decir que los que producen energía nuclear en España son los mismos que producen energía con el gas y energía con las renovables. Es decir, las mismas empresas tienen inversiones en las distintas tecnologías, ¿no? El último impuesto tiene que ver con la gestión de residuos. Enresa, que es la empresa nacional que gestiona los residuos nucleares, tiene un fondo alimentado desde hace ya más de 15 años, porque antes venía alimentado de otra manera, con un impuesto de cada megavatio que se produce o que sale en barrera, como dicen ellos, de energía nuclear, y a partir de este año ese impuesto o esa contribución se ha duplicado. Y se ha duplicado también porque se tomó una decisión política hace 2 años de cómo íbamos a gestionar los residuos nucleares. Entonces, esa decisión puramente política, que desde mi punto de vista se tomó sin tener en cuenta cuál era la mejor decisión técnica y económica, fue una decisión que no sabemos por qué se tomó así, pero se tomó, descentralizar y poner una especie de almacén de residuos en cada central, el tenerlos allí durante 20 o 30 años antes de llevarlo a Es decir, fue una cosa compleja, un poco incomprensible, pero muy cara. Tan cara que necesita un impuesto complementario para poder sustentarse. O sea, que ese impuesto viene dado por una decisión previa de cómo gestionar los residuos. Y efectivamente puede llegar un momento, y hay un estudio muy reciente que descompone el precio de la producción del megavatio con energía nuclear, y el megavatio con energía nuclear ya está en el límite de lo que a un productor, es decir, a una empresa privada, le compensa para seguir produciendo, ¿no? O sea, que la decisión de mantener las centrales nucleares no solo es una decisión política, sino que en algún momento puede ser una decisión del dueño de la central, que dice, en estas condiciones a mí no me interesa seguir produciendo energía nuclear, ¿no? Y está en torno a los 50 euros megavatio, ¿no? Y hoy han llegado a ese tope con el nuevo impuesto. Entonces, es verdad que estamos ante una situación en la que esto puede reventar por varios sitios, ¿no? No solo por la decisión política, sino también por la decisión económica de, con estas exigencias, cierro las centrales, ¿no? No sé si os lo permitiría de todas maneras, porque necesitan la autorización del Gobierno, pero podríamos llegar a esa situación. Estoy del todo de acuerdo, con un matiz. No es que hayan descubierto... ¿Está bien? Sí. ¿Tienes este? Ah, vale. No es una cuestión de que podría ocurrir, de que puede ser que el gobierno... Perdona, Santa María de Garoña no la cerró el gobierno. Os recuerdo que Zapatero le dio una prórroga, Rajoy dijo que para siempre, y los dueños de Endesa y Iberdrola dicen no, se cierra. O sea, que la decisión... Pero se cerró por razones económicas. Claro, entonces, sí, estamos de acuerdo, pero quien la cerró fue Iberdrola y Endesa. Entonces estás de no acuerdo el gobierno. Conmigo. Hay una razón el gobierno, económica, y claro, están utilizando el arma muy peligrosa de los impuestos. Están diciendo, pues ahora viene impuestos, ahora es local, ahora es regional, ahora esto, ahora lo otro. Y entonces puede decir que el calendario puede ocurrir. ¿Sabéis cómo se cierra una central por parte de Endesa y Iberdrola? No firmando un papel, que es la autorización al Consejo de Seguridad Nuclear para la operación del año siguiente. Dejan de firmar ese papel, lo tiran y la central está cerrada. Entonces se la están jugando. Se la están jugando porque hay un programa de cierre hasta el año 35, ¿no? Ya veremos. Igual se cierran el año que viene todas. Entonces eso es de locos, ¿no? Pero yo creo que tú lo has explicado bien. En cuanto al futuro, que tú hablabas de los los reactores modulares pequeños, ¿ustedes se acuerdan de los más veteranos? Seguro que os acordáis del SEAT 1430. Era una maravilla, ¿no? Todos los presentes, ¿no? No hay chavales aquí, ¿no? El SEAT 1430
Era un magnífico coche, era el que soñábamos todos. Yo era un chaval también, mi padre, 1430. Ustedes cogen un 1430 y le meten 4 mecánicos de guardia a las 24 horas del día, repuestos los que quieran, incorporación de electrónica conforme vaya avanzando se le va instalando. El SEAT 1430 está funcionando 124 años, o sea, porque va a dejar de funcionar. El motor, se le cambia el motor. Oiga, pero es que ya tenemos diseñado coches mucho más modernos, hombre, vamos a dejar ya el 1430 y vamos a incorporar nuevas tecnologías. Ya les dije antes que los reactores que tenemos ahora son lo que se llaman de generación 2, segunda generación. Santa María de Garoña era de la primera generación. Hay diseñados hasta 6 generaciones. Los residuos radiactivos que tanto se hablan, en muchas ocasiones se están pensando que mejor que vitrificarlos es almacenarlos. ¿Por qué? Pues porque, si no lo saben, el 95,6% del residuo nuclear es uranio. ¿Está claro? O sea que lo que se están haciendo es futuras minas de uranio. Y ya hay diseños de reactores, no solo modulares pequeños, sino otros más avanzados, que su combustible son residuos radiactivos, muy poco manipulados, no hace falta manipularlos demasiado. Y después están en la generación 4, en fin. Y últimamente lo que está que están invirtiendo muchos países y demás son los pequeños reactores modulares. De tal manera que un reactor de estos, si quieren les explico un poco cómo van, se pueden instalar para darle, por ejemplo, para desalinizar agua, desalinizar agua del mar, pero a escala tremenda, ¿no? Son 200 megavatios. La generación 3 son de 1500, 1600. Esto puede pasar de moda y ahora lo que hay es una pequeña central nuclear para una ciudad hospitalaria, por ejemplo, y cosas así. Y ya si quieren les explico cómo va eso. Y ahí es donde se están metiendo mucho dinero. Se pueden meter esos reactores. ¿Saben ustedes que hay, ahora mismo, en este momento, hay entre 90 y 100.000 buques portacontenedores circulando por el mundo? ¿Vale? Entre 90, más de 90.000, y tienen una eslora que van desde los 200 y pico metros hasta los 400 metros. ¿Sabe cuánto consume un portacontenedor de estos? Que trafica, o sea, todo. Entre 150 y 220 toneladas de aceite, el último escalón de la destilación del petróleo, entre 150 y 220 toneladas al día. ¿Está claro? Bueno, pues ya ahí no la he traído la transparencia, que la enseño y es estremecedora. Es un buque portacontenedores fantástico, no se diferencia mucho de los que hay, ¿no? Y está muy bien, salvo una cosa. Está diseñado por inteligencia artificial por la India y tiene un reactor modular de torio. ¿Está claro? O sea, y esto se va a imponer sí o sí. El que domine eso, porque además los reactores modulares marítimos, aparte de la experiencia de los submarinos y todas estas cosas, tienen una protección que es la vasija del reactor, donde están metidos, ¿no?, los elementos combustibles. Después está el edificio de contención, es decir, un bloque de hormigón, y después está el propio barco, o sea que eso se hunde y no pasa nada. Me explico lo que quiero decir, la seguridad objetiva es tremenda. Estos se van a estar fabricando en serie en una factoría, porque son, por ejemplo, depende para lo que se quiera, ¿no? Pero un reactor de esos va en un camión, es de aquí hasta allí, o sea, son 10 o 12 metros, depende ya cómo se quiera, ¿no? Los de cuarta generación, por ejemplo, fíjate, estos ya están previstos. Mitsubishi es el que tiene este diseño, esos son refrigerados por sodio, da igual. Eso es un bloque de hormigón, como sea, un 85 de grueso, ¿no? El reactor está dentro, cuarta generación. Eso están produciendo más combustible del que consumen. Esto se puede explicar que no es violación de ningún principio, sino porque que se generan fisionables entre los no fisionables, da igual, ahora mismo. Pero se llega a contaminar tanto que duran entre 30 y 50 años. A los 30 o 50 años, aunque estén produciendo ese combustible, ya no vale y se tiene que exterrar.
La idea es enterrar eso en una ciudad sanitaria, por ejemplo, a 30 o 40 metros de profundidad, está arriba hay una especie de caseta de control y los seguratas y poco más. Eso a los 40 años por ahí, eso es quién va a robar eso, quién se va a meter ahí y para qué, imposible, ¿no? A los 40 o 50 años se le echa hormigón a las conducciones, se cierra la caseta y chao, chao, a poner otro. ¿Me explico? Eso es el que se supone la extensión futura. Y otros reactores, cuando ya el 1430 no dé más de sí, en el sitio de esa central, colocar los modulares estos para irlos sustituyendo, ¿no? Con lo cual va a ser mucho más rápido. Ese es el futuro en cuanto a la fisión como una transición hacia la fusión, ¿eh? Que eso es lo que todo el mundo, el científico y ingenieril, prevé, mantener la fisión los 50 años, eso que yo decía, que hacen falta para que sea comercial la fusión, pues que esa transición se haga con reactores modulares pequeños. Bueno, la idea es que el debate se abra al público asistente, así que si quieren participar es el momento. Adelante. A ver si... Sí, cuando quieren... Ahora le pasan el micrófono. Está aquí. Gracias. Buenas tardes, soy José Antonio Jiménez. Mi formación es en telecomunicaciones, no es en energía, pero tengo una pregunta para la mesa en general, porque no sé quién me la podría responder. Las centrales nucleares que hay actualmente en servicio pues vienen a tener una capacidad de producción de energía, creo que son unos 1000 y pico megavatios más o menos cada una o así, sí, ¿no? 1000. Mínimo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería la superficie necesaria para producir esa cantidad de energía con energía de aerogeneradores o de placas solares comparada con la superficie que se necesita para producir esa energía en centrales nucleares? Yo te lo explico. Ese concepto que tú quieres hablar se llama densidad de energía. La densidad de energía, obviamente, la mayor es la de la nuclear, ¿no? Porque eso es obvio. Cuidado, porque también hay una cuestión que no es solo ya la densidad de energía, es un problema también de distinguir entre lo que es potencia y energía. Señores, una bombilla de 60 vatios, ¿no? Una típica bombilla de esta, tiene 60 vatios aquí arriba o en la estantería del Carrefour. ¿Está claro? 60 vatios. Eso se llama potencia. En cambio, la que está en el Carrefour no produce energía y esa está consumiendo energía, ¿vale? Entonces, no mezclemos qué es lo que se hace normalmente una cosa con la otra. 1000 megavatios que estaba citando, ¿no? Esa es la potencia estándar de una central nuclear. 1000 megavatios, ¿vale? Un molino normal y presentable, un megavatio. Eso es lo típico de los molinos, ¿no? 1000 molinos equivalen a una central nuclear. No, señor. Porque esos 1000 molinos están funcionando unas 1700 horas al año. Y la central nuclear está funcionando 8000 y pico. ¿Está claro? Por lo tanto, una central nuclear, el equivalente son, ¿cuánto? 6000 molinos, no 1000. No confundamos potencia y energía. Una de las grandes ventajas en cuanto a densidad de energía es que tú con un depósito de menos de metro cúbico, ¿no? Más o menos, mueves un camión de Sevilla a Barcelona. ¿Está claro? Eso es densidad de energía. Está ahí, en un metro cúbico tienes energía para... la superficie solar, una vez lo calculé, me parece que salen 6 hectáreas y media. ¿Está claro? ¿No? Si me corrige, me va a faltar, en vez de 6 hectáreas y media, que fueran 5, algo, no me acuerdo bien, ¿eh? Pero ese es el equivalente. Entonces, sustituir eso, la densidad de energía, para mover un camión por una fuente renovable, que yo tengo instalado en mi casa 6,5, vivo en el campo, tengo 6,5 kilovatios instalados solar, y me parece muy bien.
pero te aseguro que lo conozco muy bien y eso es el problema que tenemos con la densidad de energía, por una parte, y con lo que te he dicho antes de las horas de potencia y energía. Muchísimas gracias. Ante todo, mi enhorabuena a los dos magníficos conferenciantes, de los cuales he aprendido muchísimo, entre otras cosas porque yo de energía nuclear no sé apenas nada. O sea que muchas gracias. Ahora más. Ahora mucho más, pero no sabía apenas nada. Con lo cual, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Sin embargo, llevo muchos años metido en el mundo de la energía nuclear por diversos canales. Tú has mencionado a Fernando Abril, que fue vicepresidente del Gobierno, fue ministro de Agricultura, yo fui subsecretario de Agricultura con él y ministro de Agricultura con él, pero muchos años antes, en los años 74-76, yo era director general de Industrias Alimentarias y Diversas, con dos ministros de Industria, Carlos Pérez de Bricio y Alfonso Álvarez de Miranda, y durante aquellos 2 años se discutía mucho en las mesas del comité de dirección del ministerio sobre energía nuclear sí o energía nuclear no. Había un gran debate que luego deriva hacia el sí, que cuando llega la transición se consolida en el sí pese al problema de Lemonis y que sigue en el sí hasta parte de Felipe González. Yo soy medio francófono. Tengo una mitad francófona muy acentuada además. Muy acentuada en el sentido de haber estudiado, de haber leído y de seguir leyendo la prensa diariamente. Y yo veo que Francia, mientras que nosotros en el tema de la energía nuclear estamos siempre discutiendo con un trasfondo en contra, porque yo no he visto en España en los últimos 40 años más que cuando leo algo en la prensa o escucho en la radio o en la televisión, en general suele haber más opiniones en contra, temor ante lo nuclear, la palabra nuclear es una palabra terrorífica, que, digamos, las partes positivas que se han destacado aquí hoy y que podían destacarse tranquilamente. En Francia es lo contrario. En Francia la prensa, cuando lee uno la prensa, es favorable. El número de centrales nucleares es muy grande, pequeñas por lo que yo he oído y conozco, no de grandes volúmenes, pero hay muchas, no sé cuántas, vosotros sí lo sabréis. Y lo que es más singular, cuando uno se sienta en una mesa, y yo me he sentado en muchas, con políticos franceses a cenar, a comer, y he discutido de agricultura y de industria y de desaladoras y de la energía necesaria para una desaladora, etcétera, tal, me he encontrado siempre con unas posiciones absolutamente favorables a la energía nuclear. Bueno, a mí me da la impresión como si en España hubiera un lobby, que no sé dónde está, que trabaja en contra. Y debería haber un lobby, que desde luego no sé dónde está porque no existe, que trabajara a favor. Pero el primero no sé cuál es, y si lo supiera tampoco me atrevería a sugerirlo, y el segundo no sé si existe o no camina. Pero la dialéctica en la política es crucial. Y si no hay una opinión generalizada en favor de la energía nuclear, en favor de pequeñas plantas de energía nuclear, y en esa dirección podremos hacer muchas conferencias como estas. Puede hacerla la Matritense, el Casino de Madrid, el nuevo club, quien sea, es igual, no conducirá a ningún lado. Creo que las cosas hay que buscarles una razón y una asistencia a lo que se piensa. Y eso yo, desgraciadamente, no lo veo. Y me gustaría verlo. Y no sé si hay alguna posibilidad o no. Y me gustaría saber vuestra opinión de por qué Francia, que está ahí, que es un país al que copiamos siempre, en todo, desde el Código Civil a lo que queráis. Hemos estado siempre copiando a Francia. En este tema, justo en este tema, nos hemos alejado por completo. Bueno, yo como también soy francófona, y conozco bien Francia y conozco bien el sistema francés, lo que usted dice, efectivamente,
forma parte de la realidad francesa, pero es un poco más complejo, ¿no? Lógicamente. Francia tiene una tecnología nuclear no solo en energía, sino también en la parte bélica, ¿no? Es de los países europeos que tienen la bomba atómica. Muy importante, es decir, Francia invierte en conocimiento y en desarrollo desde los últimos 50 años mucho esfuerzo, no solo dinero, sino mucho esfuerzo, y eso cala. En Francia hay en este momento, creo que 50 y tantos centrales nucleares. Hay más reactores porque hay centrales donde hay 2 reactores, ¿no? Pero son reactores grandes, ¿eh? La tecnología francesa son también de 1000, 1100 megavatios. De hecho, hoy más del 70% de la energía nuclear francesa es de origen nuclear. Esa fue una decisión que tomó el entonces presidente general de Gaulle con uno de los choques energéticos, ¿no? Cuando se dio cuenta que la dependencia del petróleo acababa con su independencia como país, ¿no? Y tenían la tecnología y fue una apuesta, diríamos, política y económica. De manera que hoy en Francia hay miles de personas que trabajan en centrales nucleares, cientos de ayuntamientos y de poder local en torno a centrales nucleares. Hay como una experiencia con lo nuclear que es muy directa. Es decir, ese miedo que tenemos algunos a la central nuclear allí es menor porque han vivido con eso durante 40 años y es un conocimiento, diríamos, de tocar las cosas, ¿no? Hay otra cuestión fundamental en el caso de Francia, y es que, y usted lo señalaba, hay un acuerdo nacional, es decir, no hay una discusión política. La energía nuclear no se utiliza como controversia en la política. Es decir, está por encima de eso. Lo que no quiere decir que en las elecciones, y si usted las sigue, y ahora lo veremos en las europeas y siempre, hay, por supuesto que en Francia también hay grupos, no solo, diríamos, ambientalistas o ecologistas, sino políticos, pues que están más o menos a favor y que a veces lo utilizan como argumento político, pero no al nivel que se utiliza aquí. O sea, en Francia hay una relación con la energía nuclear que, diríamos, es más habitual y a lo mejor más sana y menos politizada. Esa es una realidad. En cuanto a la cuestión de los grupos de interés, no les vamos a llamar lobbies, les vamos a poner el nombre castellano, ¿no? Grupos de interés a favor o en contra de una determinada cuestión, y la energía nuclear es una. Hay, diríamos, grupos de interés clarísimos, con nombres y apellidos, desde la parte de otras tecnologías, por ejemplo, del petróleo, cada vez menos también, porque cada vez hay menos competencia en eso, pero... y también desde grupos, diríamos, de acción social o ambientalista que han encontrado en la oposición a lo nuclear una piedra sobre la que basan buena parte del resto de su ideario y de su actividad, ¿no? Y es muy difícil renunciar. Manuel ha puesto una diapositiva donde hace años, efectivamente, muchos de estos activistas antinucleares cambiaron de posición, es decir, vieron que el enemigo no era la energía nuclear, que el enemigo era la carbonización y que, por lo tanto, la energía nuclear podía participar y debía participar en los procesos de descarbonización. Bueno, no hay ninguno que yo sepa, Manuel, corrígeme, que ha podido continuar en sus organizaciones porque fueron expulsados. Es decir, hay una realidad y es que hay intereses, diríamos, de supervivencia en grupos contrarios a la energía nuclear. En España hay un grupo de interés formado por las empresas nucleares, no solo las que producen energía, sino también las tecnológicas, porque hay muy buena tecnología nuclear, como usted sabe, en España, muy buenas ingenierías españolas que trabajan en centrales nucleares de todo el mundo, no solo españolas, ¿no? Que se esfuerzan diríamos, en evangelizar, ¿no? Sin éxito. Sin éxito porque el relato y el discurso contranuclear es tan fuerte y es tan sentimentalmente construido, no está construido sobre la racionalidad, sino sobre el sentimiento, que trabajar en el sentimiento es una tarea de muy largo plazo y donde lo que avanzas, porque se ha avanzado en Europa y Fukushima volvió a ser una espada, o sea, un aldabonazo,
se avanza con el tiempo, ¿no? Porque los discursos de la central explota ya no funciona, porque se ve, entonces, diríamos, las poblaciones se van olvidando de ese discurso y van aceptando la realidad. Pero viene un discurso, un momento, un discurso contrario, y todo lo que se ha avanzado en 20 años se retrocede en 10 días, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, no es que no hagan su trabajo bien, sino que es un trabajo muy ingrato, porque nunca acaba. Es decir, lo haces y a los 5 años los partidos, o sea, los actores políticos han desaparecido, tienes que empezar de cero, las generaciones pasan y entonces hay que volver. O sea, es un trabajo. Trabajar contra el sentimiento en comunicación es una tarea de titanes. Y no digo que tiren la toalla en absoluto, porque lo intentan, pero sus garantías de éxito van a ser siempre muy limitadas. Diríamos, la herramienta o cómo podemos romper ese círculo vicioso solo con un acuerdo político. O sea, mientras que desde lo político no se llegue a un consenso de no agresión con la cuestión nuclear, el resto de lo que hagan los grupos de interés pronuclear o lo que haga expertos como Manuel o lo que hagamos desde el Consejo Nuclear en Comunicación, pues es una gota en el mar de... O sea, que no es por desanimar a nadie, que no nos desanima, como usted ve, pero es la realidad. O sea, donde hay que trabajar es en el consenso político. Hasta que eso no se consiga, todo lo otro serán esfuerzos que tenemos que hacer, pero que no van a convertirnos en franceses. Que tampoco creo que sea deseable necesariamente, pero bueno. Había pedido la palabra el caballero, pero casi si le permite para cerrar el tema y así pasamos al siguiente. Sí, no, voy a ser muy breve. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Y además hay un dato que avala en los comentarios que acabamos de hacer. Francia es uno de los pocos países del mundo en donde en este momento algunos de sus ministerios llevan incorporada la palabra soberanía. Aquí no nos imaginamos un ministerio soberano de industria o de industria soberana, un ministerio de alimentación soberana. En Francia lo hay. En Francia lo hay. La soberanía es un concepto dominante en la vida francesa. Y los gobiernos franceses, hablabas tú antes de la continuidad de las políticas de los gobiernos franceses mantienen una política de continuidad que se transfiere a la población y la población está educada a convivir y a imaginar que el mundo futuro será un mundo de energía nuclear y que además es bueno para ellos. Y aquí es todo lo contrario. Cada gobierno que llega cambia la estrategia, cambia el eslogan, cambia el lema y vamos, pues como vamos. Muy bien. El caballero, adelante. Hola, cambiando de tercio, a mí me gustaría avanzar sobre otro tema. María Jesús se ha referido antes a que la principal debilidad de las renovables pasa por aparte de otras muchas, pasa por el almacenamiento, ¿no? Entonces, pero el almacenamiento en algún momento terminará solucionándoselo. Hay investigaciones, hay mucho desarrollo y no sé en cuánto tiempo, en 5, 8, 20 años, se solucionará porque ya hay mucho avanzado y la energía renovable se podrá almacenar. En ese momento, ¿cómo veis vosotros los ponentes el mix nuclear renovables? ¿Cuál sería la situación ideal para buscar un término medio en el que todo el mundo estuviera contento, en el que hubiera energía nuclear que diera una satisfacción general y una tranquilidad general, y en el que además hubiera una energía renovable, limpia, todo lo que quieren los de la otra parte, que se puede almacenar y que, bueno, podría ser la solución a todo esto en un futuro? Sí, Sí. Yo creo que, fíjate, bueno, aquí estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Primero de Francia, yo no creo que el mix francés sea el apropiado, ¿eh?
Yo no creo que un 72%, un 70% de electricidad producida por energía nuclear sea lo que tenemos nosotros que buscar. Esa es mi opinión por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, no, y tenemos una hidráulica que, aunque ya está en el límite orográfico, pues tenemos que aprovecharla, y tenemos el posible bombeo, como en Málaga que tenemos. Yo creo sinceramente que un mix, hay países como Finlandia o como Suecia, o algo así, que tienen un mix que desde mi punto de vista es bastante más razonable. Yo creo que España, con un 30% de nuclear, por decir algo, ¿no?, que puede ser 35, dependiendo de las cosas, 25, 30 y tantos por ciento, tenemos posibilidades tecnológicas de que esa transición la haga todavía el gas, por el respaldo tan rápido que se citaba antes María Jesús, a las renovables, para permitir que las renovables puedan llegar al almacenamiento. Cuando hablo de almacenamiento es un asunto complicado. ¿A qué almacenamiento te refieres? ¿A baterías o a sistemas grandes, macroscópicos para eso? Ambulantes, fijos, todo eso. Todo eso exige una transición con una tecnología bastante sofisticada, que es mucho más, que no es solo que tengamos sol o que tengamos viento. Yo creo que será la solar, más que la eólica, la que tenga más futuro, ¿eh? Pero hágase lo que se pueda. En el hidrógeno no creo nada, pero bueno, estamos hablando de cuestiones puramente de ingeniería, ¿no? Puede ocurrir cualquier cosa. Respuesta, y termino. Yo creo que un mix razonable para garantizar esa transición futura hacia la fusión más la renovable es fisión más renovable, todas las renovables que se puedan, y eso se puede conseguir con un 30-35% de nuclear. Creo que no hace falta. Eso lo podemos hacer muy rápido, ¿eh? ¿Sabes en cuánto se electrificó Francia? Francia, que lo habéis citado, son 58 reactores, no centrales nucleares son 29. O sea, porque muchas de ellas tienen 2, ¿no? ¿Saben en cuánto tiempo? 5 años. Amigo, pregunta a Mitterrand. Mitterrand, el no sé qué porcentaje de los 58 reactores, o las 20 y tantas reactores, se abrieron en 5 años. ¿Sabes en cuánto se abrieron las centrales nucleares españolas que se abrieron? Fue durante el final al principio se hicieron en los años 80, se abrieron. ¿Sabes en cuántos años? No llegó a 10. ¿Está claro? Durante la transición, la energía nuclear es un producto bastante de la democracia en España, y el frenazo también. Tú te pones a hacer centrales nucleares, y ahora con los modulares, con los reactores modulares y todo eso, te aseguro que y llegar al 30 o 35%, pues échale, todo depende de la inversión que hagas, pero una inversión razonable ya se ha hecho, en 5 años Mitterrand, en electrificar. Bueno, yo quería, Arturo, matizar varias cosas. Primero, no son ellos. Todos queremos, es decir, que todos queremos energías limpias, baratas, accesibles, seguras. Es decir, eso no es que unos quieran y otros no. Todos queremos eso. Lo que está, diríamos, en conversación, en discusión, es cómo haces eso y, como tú dices, en qué periodo. Hoy tenemos el 2025 de energía nuclear, la tenemos nuclear, o sea, no tenemos que instalar en 5 años, lo tenemos, ¿no? Tenemos ya megavatios más que de sobra renovables. Tú hablabas de la cuestión del almacenamiento. Yo empecé a oír hablar de pilas de almacenamiento energético en el año 91, ¿vale? Donde yo entonces trabajaba en el INI, donde teníamos una empresa que solo se dedicaba a investigar cómo hacer baterías para el almacenamiento de energía, en el año 91. Seguimos sin tenerlas. Pero no solo es una cuestión de si tienes la tecnología, porque eso depende de la velocidad con la que inviertas. Lo vimos con las vacunas, ¿no? Si aquí todo el mundo se pone, o sea, la capacidad que hoy tenemos en el mundo de investigar y de unificar investigación y de ser eficientes, depende de la voluntad de lo que lo quieras hacer o no, ¿vale? Entonces, claro que se puede tener de hecho, yo creo que la tecnología existe, hay ya tecnologías de baterías muy avanzadas. El problema no es si tienes la tecnología,
El problema es si tienes los materiales para hacerlo, si tienes el dinero para hacerlo y cuánto tiempo necesitas para tener materiales y tener recursos económicos e instalarlos. Y eso no se hace en 5 años. O sea, el almacenamiento masivo de energías renovables necesita un periodo, por eso hablamos de la transición. Si eso se pudiese solucionar en 3 años, no hablaríamos de transición, porque dentro de 3 años son mañana, o fueron ayer, ¿no? O sea, la transición que se habla en Europa de 20, 30, 40 años, tiene en cuenta las dificultades, no solo tecnológicas, sino las dificultades de materias primas, de fabricación, de recursos económicos que pones para eso. Porque el euro que pones en almacenamiento de energía no lo puedes poner en distribución de agua, no lo puedes poner en sanidad. O sea, un euro lo pones poner en una cosa una vez, ¿no? Pero son decisiones, es como un dominó. La política energética forma parte de un concepto mucho más amplio que tiene que ver con la política en general. Y ahora sabemos, de nuevo, no es que lo sepamos, es que hemos sufrido que la independencia, la soberanía, o como lo queramos poner, el idioma que queramos poner, es una cuestión de supervivencia. No es una cuestión de ideología política, quiero ser más independiente, menos independiente, con esto me conformo y con lo otro. No. Es que la pandemia nos enseñó que nos morimos. La guerra de Ucrania y ahora el problema en Oriente Medio nos enseña que somos de una debilidad extrema. La dependencia de materias primas críticas de China, que en muchos casos llega a ser del 100% entre la materia prima, el reprocesado y el producto, hace que si el presidente chino se vuelve, digo loco por poner una palabra, ¿no?, o decide que nos morimos, tardamos en morirnos 5 años. Porque no tenemos reservas, no tenemos ya las tecnologías, no tenemos los materiales. No sé si estoy siendo muy dramática, pero lo cierto es que cuando hablamos de soberanía, hablamos no de supremacía y de los blancos queremos volver a dominar el mundo, no. Queremos sobrevivir, queremos que nuestra cultura, que nuestra manera de vida, que lo que somos sobreviva a esta amenaza que está ya aquí, o no queremos afrontarlo porque hay elecciones en mayo y las vuelvo a ver el año que viene y entonces qué pereza me da. Porque a mí me da la sensación de que a veces que nos da pereza, ¿no? Ay, no hablar de esto, que qué pereza. ¿No? O sea, esto es demasiado importante como para, y gracias a vosotros por abrir también estos debates, demasiado importante como para que no nos ocupemos los ciudadanos. Y de ahí viene la sociedad de transición energética, que entendemos que hoy, si no hablamos en serio de energía, si no consensuamos sobre cómo vamos a resolver el problema, estamos en realidad cerrando los ojos a la mayor amenaza a la que podemos responder, porque hay amenazas a las que no podemos responder, pero hay amenazas a las que sí podemos responder. Y la de la energía es una amenaza a la que podríamos responder. Bueno, pues con esta intervención tan elocuente y apasionada, efectivamente, y muy cierta, la verdad, al menos a mí me lo parece. Creo que, dado que nos aproximamos peligrosamente a las 2 horas, creo que es una pena cortar, porque la verdad que es un debate interesante, pero creo que ya tenemos que dejarlo aquí porque, bueno, el tiempo es lo que tiene. Muchas gracias a los ponentes de esta tarde. Allí hay una pregunta. No. Yo solamente quería participar, que estoy trabajando en Santa María de Garoña. Se conectó a la red. Le dan el micrófono. Nada, solo participar que yo estuve en Santa María de Garoña, que entró en la red, porque en esa época General Electric lo que hacía era vender sus reactores, el turnkey que se llamaba, sí, que lo hacían los americanos y luego se volvía a los españoles, sí, y posteriormente con el resto de por lo menos los reactores de General Electric
posteriormente fueron los ingenieros españoles que se fueron a San José de California, donde también he trabajado en la División de Energía Nuclear, simplemente de secretaria, no me voy a echar más, pero que avanzó muchísimo, que había ingenieros españoles trabajando en energía nuclear que se informaban allí y que ya no necesitaban que los americanos se lo pusieran a huevo. Y nada, quería simplemente decir que he estado trabajando dentro de una central, que la gente con la que he trabajado también en oficina en San José de California, a nadie le daba ningún miedo, porque tienen una capacidad de redundancia en todos los sistemas de protección, que están además avalados por la AIEA y aquí en España también por la propia organización, por el Consejo de Seguridad Nuclear. Mira, perdona que te interrumpa, había un ranking de las 438 centrales nucleares que había en aquel momento en todo el mundo, un ranking por un montón de parámetros donde se situaba cada una. ¿Sabes dónde estaba Santa María de Garoña? En el puesto 37 de 438 en cuanto a calidad, ¿no? de un reactor de primera generación, ¿eh? O sea que era un 4, de un BWR4, de un 4. ¿Qué? Que era un reactor, un Boiling Water Reactor 4. Sí, era de primera generación, sí. Que era magnífico. El lugar 37 iba y lo cierro. Y luego con lo de Lemoniz, que también soy vasca, y gracias a nuestra querida ETA, que ahora estamos limpiándolo mucho, un poquito de recordatorio también, que gracias... Perdón por pero me acuerdo que en ese momento mi marido también trabajaba en Cofrentes, la central nuclear de Cofrentes, y cuando mataron al señor Ryan, sí, que era director de la empresa, me acordé mucho de los progresistas. Oye, perdona, pero yo soy progresista. Y no se trata de eso, ¿eh? Los progresistas de ahora. Sigo siendo progresista. Sí, es como los que estoy pensando que le den. Bueno. Nada, muchas gracias. Es un tema que desde luego levanta pasiones, ya lo ves. No. Hay que estar en la Sí. Si se ve la central nuclear de Lemón. Bueno. A la nacionalidad. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, solamente recordarles para aquellos que les interese que mañana celebramos aquí en la Matritense la Noche de los Libros. Tenemos una presentación de un libro de uno de nuestros socios que por cierto lleva un título que es muy curioso. El mundo puede ser un gato que juega a la pelota con Australia. Es una novela de Juan Ignacio Fernández Avellano, que es miembro de la casa, y después tendremos una lectura seleccionada de textos. Si les apetece pasarse, pues estaremos aquí mañana por la noche. Muchas gracias.